Empezamos. Otra vez cuando mientras habla Juan. Saludos, por favor. Soy Jesús Villegas, magistrado. Nos vemos en otra de las tertulias de la revista Tempus Octobris. Como sabéis, es una revista de jueces, pero que no trata solamente cuestiones jurídicas. De hecho, trata sobre todo cuestiones culturales, porque la verdad es que a veces ya estamos hartos de tanto rollo de jurídico y de leyes y queremos desengrasar el cerebro. Hoy día, en este momento, tenemos a dos autores de lujo. Uno de ellos, Carlos Fidalgo, que no es la primera vez que interviene en estas tertulias. Y el otro, Juan Sanz, que sí es la primera vez que nos vemos, pero ya hemos hablado por teléfono y bueno, ya veréis cuántas cosas y qué interesantes todo lo que tienen que decirnos. Hago una pequeña reseña al currículum de los ponentes. Como a Carlos ya lo conocemos de otras veces, empiezo por Juan. Juan es ingeniero aeronáutico e ingeniero industrial y ha escrito 4 cómics, como dicen ahora, quizás con un poco de cursilería, novelas gráficas. La que vamos a presentar ahora es El estallido, que la tenemos aquí. Ha escrito una que se llama El maquis. Sí. La otra, ¿cómo era? La sublevación de Cuatro Vientos. La sublevación de Cuatro Vientos. Y la última, El comienzo. El comienzo. Bueno, yo le he leído 2, El maquis y El estallido. Y la verdad es que merece la pena leerlo porque tiene una serie de cualidades que te llegan, que te impactan. Juan sabe dibujar bien, pero no es una reproducción fotográfica de la realidad, sino que tiene, me atrevería a decirlo, ciertas cualidades expresionistas que te permiten llegar al alma de los personajes, que te permite captar el ambiente. Es una forma excelente de aprender historia y de ver esos recovecos que quizás no estén demasiado iluminados por la luz de los focos, de lo que los historiadores y el gran público conoce, pero que al mismo tiempo te sirven para tener una visión de conjunto de la historia general. Yo recuerdo que me decía mi padre cuando era pequeñito, empieza leyendo tebeos y luego, cuando seas mayor, leerás libros. Os aseguro que he disfrutado mucho con el maquis. Tratas la trayectoria vital de un guerrillero del maquis que es muy poco conocido, pero él es capaz de poner un arquetipo y de, en muy pocas páginas, describirnos cómo era la vida de esa gente. Se aprende muchísimo. Y bueno, ya lo veremos ahora, no solamente es una pieza de historia política, de historia militar, sino que también nos cuenta la retaguardia, nos cuenta las luchas políticas y es también una mirada sobre la atrocidad humana, sobre determinadas escenas espantosas que no están hechas para provocar, sino simplemente para que tomemos conciencia de la violencia tan desagradable, tan fea y tan dura que entrañan los conflictos bélicos. Y Carlos, yo es la segunda vez que lo presento, yo le he leído a Carlos prácticamente toda su obra y es el complemento a la visión gráfica que tenemos ahora, el texto. Estamos ahora con la obra de Carlos Stuka. Carlos es escritor, es periodista, ha ganado varios premios, ha ganado el premio Tristana de Literatura Fantástica, el premio Tiflos de Cuento, el premio Letras del Mediterráneo, precisamente con esta obra, pero como periodista también ha ganado el premio Cosío. Efectivamente. ¿Qué puedo decir? Que no tiene que ver con los toros, aunque sea Cosío, porque es el premio de la prensa de Castilla y León. Bueno, ¿qué os voy a decir de Carlos? A ver, yo he disfrutado muchísimo leyendo la obra de Carlos, porque ante todo tiene cualidades poéticas. Tiene una novela que se llama La sombra blanca, que es como un largo poema que te produce impresiones sinestésicas. Puedes llegar a palpar, a tocar, es realmente bonito el mundo de la sensualidad en la que nos sumerge, aunque las cosas que tratan puedan ser muy duras y muy desagradables. Y bueno, yo también, una pieza perfecta es La Urlo de Hellman, se llama, es un relato medio fantástico, medio de terror, medio histórico, que a mí verdaderamente me produjo escalofríos leerlo. Y ahora tenemos Stuka. Bueno, ¿qué es Stuka? Es difícil definir esta obra porque la podemos ver como una novela histórica, como una novela bélica, pero también como una novela pacifista. Parece que nos trata de cuestiones como las que vemos en los documentales, pero en realidad tiene muchos subtextos, tiene capas. Yo decía casi que es un palimpsesto,
porque lo puedes leer a diferentes niveles. Podemos encontrar historias relativas a la identidad de género, a la opresión de las mujeres y sobre todo a la psicología humana. Una de las características que tienen en común ambas obras es que son muy cinematográficas en el buen sentido de la palabra. Te da la impresión de que tus imágenes están en movimiento y de que tus palabras están encarnadas. Y eso es muy bonito. Yo ahora mismo tengo en la retina, en mi mente, una serie de escenas que no he visto, pero que sin embargo he vivido. Y los dos autores me las han creado. ¿Y de qué va la tertulia? Mirad, tenemos el cómic de Juan, que va sobre las luchas aéreas en la guerra civil entre los dos bandos que se enfrentaron. Es simplemente el primero de una serie que tienes proyectada. Y el libro de Carlos, digamos que se puede situar cronológicamente de una manera posterior, porque si bien este está centrado en la guerra civil, el otro nos hablará de la Segunda Guerra Mundial, pero también de la Guerra Civil Española. Y entonces vamos en un tour que comienza en la Guerra Civil y que acaba, bueno, pues cuando los rusos llegan a Berlín. Como decía, tiene algunas escenas cinematográficas verdaderamente espectaculares, como cuando los pilotos alemanes se retiran por territorio enemigo. Eso es, vamos, digno del mejor cine de Spielberg. Y luego tiene otras escenas que nos mueven a la reflexión y a una serie de pensamientos de un contenido filosófico muy profundo. Lo mismo podemos decir de la obra de Juan, que ya veréis que tenéis la sensación de que los personajes os hablan. Es como si saltaran de las páginas, algo curiosísimo. Son dos obras que tienen mucho en común y que nos van a dar lugar para un debate muy enriquecedor. Bien, ¿con quién empezamos? ¿Quieres empezar tú, Juan? ¿Quieres empezar tú, Carlos? Sí, si quieres, Juan, empezar. ¿Quieres empezar tú? De acuerdo. Venga, en 10 minutillos cuéntanos tu obra. Bueno, pues muchas gracias primero por tus palabras, describiendo el trabajo que he hecho. Y quiero dar mi agradecimiento a ti, a la Plataforma para la Independencia Judicial, a mi hermana Carmen, y por la oportunidad de presentar el cómic El Estallido, junto con Carlos Fidalgo en su obra Estuca, y a todos ustedes por asistir a esta presentación. Este es el tercer cómic, como ha dicho Jesús, de los que he escrito, de los que he editado. Entonces no voy a volver sobre los otros 4, que ha introducido muy bien. ¿Cuál es el motivo para escribir este cómic sobre aviación? Pues desde luego pues me gustan los aviones pues desde pequeño, ¿no? Quizás como a todos los de nuestra generación, pues ver los aviones volar, esos cuerpos fuselados tan bonitos, esa máquina tan bonita que es un avión, ver desde luego todas las películas de guerra, las aventuras heroicas, pues eso me aficionó mucho a los aviones. De hecho, luego me hice ingeniero y me he ganado la vida pues trabajando en construcciones aeronáuticas, ahora Airbus. Entonces, pues eso ha sido, junto el leer cómics con la afición a los aviones, lo que me ha incitado a hacer un cómic de aviación. Entonces, un cómic sobre aviones, pues por muy bien dibujados que estén, que no es el caso, pues es muy aburrido. Tiene que tener algo más. Un cómic o un libro exclusivamente de operaciones militares, pues es todavía más aburrido. Entonces, un poco los referentes que yo tenía de los cómics de aviación, pues son desde luego el Buck Danny, escrito por Charlier y dibujado por Huguinon, y Michel Tanguy-Laverdure, escrito también por Charlier y Uderzo como dibujante. Entonces estos cómics tienen, además de los aviones, que son auténticos personajes, los argumentos. Son argumentos muy enrevesados, tienen una intriga que es lo que atrae al lector. En parte porque Charlier, el guionista, que es el padre de todo, digamos, los cómics, el cómic franco-belga, era un creador fabuloso, había mamado toda la literatura francesa del final del siglo XIX, principio del XX, Alejandro Dumas hijo y todo esto, y hacía unas intrigas folletescas muy divertidas que entretenían al lector. Entonces sus cómics son muy divertidos. Entonces en esa intriga puede haber aventura heroica, o puede haber aventura detectivesca, o puede haber la lucha contra un malo malísimo, o incluso intrigas amorosas. Entonces eso es
eso es lo que hace que, junto con los aviones, pues que sea divertido un cómic, que sea algo más que una galería de aviones. O que en el caso que sea sobre operaciones militares, pues una serie de contar batallas, sin más. También tiene que ser atractivo los personajes. Los personajes tienen que ser simpáticos. Entonces, en Buck Danny, pues el personaje pues es un comandante alto, rubio, que tiene el físico de Superman. Christopher Reeve, ¿os acordáis de él? Solo que rubio, incluso con un ricito. En cambio, su amigo, el antihéroe, pues es bajito, pelirrojo, es el gafe, aunque siempre acaban triunfando los dos. En el caso de Michel Tanguy y La Verdure, pues Michel Tanguy es moreno, con los ojos azules guapo, es un Alain Delon, y su amigo, La Verdure, pues es un alto, desgarbado, rubio, que podría ser perfectamente Juan Meléndez si tuviese pelo. Y entonces, tienen que ser atractivos los personajes. No digamos nada de Blueberry, el teniente Blueberry, que su dibujante Giraud pues dijo que había copiado la cara de Jean-Paul Belmondo para su héroe, es decir, un feo guapo, muy simpático, con la nariz rota. Y en la época que Jean-Paul Belmondo pues era el héroe del cine francés y le adoraba a todo el mundo. Luego, a medida que las aventuras de Blueberry se iban endureciendo, pues ya fue cambiando más, su rostro se parecía más a Charles Bronson, ¿no? También con la nariz rota, pero eran aventuras que tenía que ser mucho más duro el personaje protagonista. Bien, entonces, en mi caso, pues yo elijo dos protagonistas para hacer, digamos, dos protagonistas, uno de cada bando, uno del bando nacional o fascista, como se decía entonces, y otro del bando gubernamental o rojo, como se decía entonces. Y van a ir, digamos, el argumento o la trama de los cómics, pues van a ser las batallas aéreas, más que las batallas aéreas, las vicisitudes típicas de unos aviadores durante las batallas aéreas de la Guerra Civil, que son siempre, en la Guerra Civil no hubo batallas específicas de la aviación, sino que la aviación son las mismas batallas que las batallas terrestres. Entonces, esa va a ser la trama por la que va a discurrir. Las batallas en este primer tomo, pues las vicisitudes que pongo es el alistamiento de ambos aviadores, uno de ellos, típicas para estos casos, uno de ellos escapa a sus captores y se pasa al bando enemigo, y el otro se escapa del frente y se apunta al curso de pilotos, que lo dan en Kirovabat, que lo daba la Unión Soviética. Y luego las batallas, en este caso, pues las batallas que abarca es la batalla de Madrid y la batalla del Jarama, que ambas acabaron en tablas. El siguiente tomo, que ya lo tengo dibujado, pues es la campaña del norte, Belchite, Guernica, Brunete, y luego todavía hay para hacer otro más con la campaña de Valencia, la batalla del Ebro y Cataluña. Y luego esto podía seguir pues con la participación de estos aviadores en la Guerra Mundial, incluso con la aviación hasta nuestros días, porque los héroes no envejecen. Tú coges a Buck Danny, que empieza con sus aventuras en la Segunda Guerra Mundial y luego llega a la aviación supersónica y es siempre el mismo comandante de 30 años, rubio, con el recito aquí, y su amigo lo mismo. Entonces, pues, ese podía ser una sucesión de esta serie. Las fuentes, para que la trama tenga densidad, esas aventuras, esas vicisitudes, pues yo me he inspirado en obras literarias de ambos bandos. Vamos, literarias no, autobiográficas siempre de ambos bandos. En el bando gubernamental, pues el libro de Francisco Tarazona, que se llama Yo fui piloto de caza rojo, que narra sobre todo el curso en la Unión Soviética, la campaña del norte y luego la derrota de Cataluña. Él se exilió a México y realizó toda su carrera como piloto comercial de Aeroméxico, pilotando los DC-8, fue piloto comercial toda su vida. También he leído y me he inspirado
en la obra de Ar del cielo de Antonio Arias, que se fue a la Unión Soviética después de la guerra y allí luchó en la Segunda Guerra Mundial, luego vino aquí en el año 77 y su libro se llama Ar del cielo. Y finalmente, en el libro de Hidalgo de Cisneros, que se llama Cambio de rumbo, ese es un libro importante, pues un libro autobiográfico, que narra cómo él, que era un aviador de clase rica, va evolucionando, hizo la guerra de Marruecos, y va evolucionando y se va haciendo republicano, participa en la sublevación de diciembre de 1930, la sublevación de Cuatro Vientos, y acaba afiliándose al Partido Comunista, para gran disgusto de su amigo Indalecio Prieto, que era socialista, pero le hizo jefe de la aviación roja, y como tal negoció con Stalin y con Molotov la compra de material ruso, etc. Entonces estas son las obras, digamos, del lado gubernamental. Del lado nacionalista, pues he leído un libro muy interesante también de José Luis Larios, el conde Larios, que se llama Combate sobre España, que hizo toda la campaña, primero como ametrallador de los Ju-52 y luego como piloto de caza en los Chillis. Y luego también he tratado sobre la historia del Ejército del Aire del Ministerio de Defensa. Entonces, con ambas visiones, pues voy alternando los acontecimientos históricos de estas batallas entre ambos héroes. Otro personaje más de estos cómics, y de este en concreto, son los aviones. Aunque no es el principal, pero es como si fuese otro personaje. Pues en la Guerra Civil se ve la transición de los aviones biplanos antiguos, que son los que tenía la República, principalmente el Breguet 19, el Hawker Fury, incluso el Breguet 14, aviones viejos, poco performantes. Había algún monoplano de transporte como el DC-2, que eran más rápidos, no los podían alcanzar los cazas. Y con esos, junto con los Ju-52 y los Savoia 71 que suministraron Mussolini y Hitler, pues pudieron hacer el paso del estrecho. Inicialmente hubo una pequeña superioridad de la aviación nacional, pero enseguida llegaron los aviadores rusos con los Polikarpov, los I-15 y el monoplano I-16, el Mosca. Esos eran mucho mejores y ya tuvieron que dominaron el cielo, ya durante la batalla de Madrid, la del Jarama. Luego vinieron el MSG-109, más bombarderos alemanes y más bombarderos italianos. Entonces esos son como aviones, pues fueron ya los del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y también se pasa, digamos, de una aviación más táctica a ensayar tácticas más de guerra, en parte, como veremos luego en el libro El Stuka, que era un avión que se probó aquí experimentalmente y en secreto, y se ensayaron tácticas, y aquí en España hubo batallas de más de 100 aviones, o sea, ya se emplearon muchísimos aviones, formaciones ya muy importantes y batallas aéreas bastante cruentas. Y finalmente, pues la técnica del libro, pues el dibujo está hecho con tinta china y los colores pues con acuarela o lápices acuarelados. Y esto es todo el contenido de mi presentación. Muchísimas gracias, Juan. Interesantísimo. Vamos, ¿Crees que gracias. hacemos las fotos a...? Sí, vemos. Sí, lo que no sé es si nos estáis viendo, no nos ha vuelto a pasar lo de antes, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Y dónde? Patricia, es que no veo. Que estoy quedando. No, Ya es que tenemos nos aquí. ha quitado la luz. ¿Ves aquí bien? Ah, vale. Ahora. Vale, se ve bien, ¿verdad? Bueno, gracias por venir, gracias Juan, gracias Jesús por la buena compañía. Vamos a tratar de poner
en común pues una novela y un cómic que tienen el mismo trasfondo histórico en buena parte. Yo voy a ir rapidito tampoco porque me he traído un montón de fotografías, que es lo que suelo traer en las presentaciones de la novela, y bueno, para que sepáis un poco qué es Stuka, porque Jesús lo ha presentado muy bien, lo ha definido muy bien. Es una novela que tiene muchas capas, que tiene muchas lecturas, se dirige a muchos tipos de lectores. Se puede leer como una novela de aventuras, se puede leer como una novela antibélica, efectivamente, se podría leer incluso hasta como una novela de amor, me atrevo a decir. Y aunque veis en la portada y el título, el avión, el famoso bombardeo en picado de Stuka, es el hilo conductor, y el piloto nazi que lo prueba y que lo pilota en España, y luego en la Segunda Guerra Mundial, podríamos llamarlo el protagonista. El verdadero foco de la novela está en tres personajes femeninos, ¿no? La novela habla sobre la violencia que sufren las mujeres en tiempo de guerra, y el Stuka es, digamos, ese arma de la violencia. Bueno, si veis el libro, a ver si soy capaz de ver aquí. Aquí. Bueno, el libro tiene una primera ilustración de interior que resume un poco cuál es la idea. Es de Juan José Álvarez, un ilustrador. Bueno, es muy simbólico, muy directo, ¿no? La sombra del Stuka es una cruz, porque realmente era un arma de matar, era un arma de muerte. Os he traído a este señor decimonónico porque es Joseph Conrad, y esta novelita de Joseph Conrad, que bueno, casi no se ve, 6 relatos, es una novela sobre un barco, La Bestia. Es una novela corta o un cuento largo, como queráis llamarlo, que me inspiró a la hora de crear el personaje también del avión, ¿no? Porque estoy de acuerdo con Juan, los aviones en estas dos historias también son personajes, ¿no? Aunque en este caso sea un personaje un tanto, un símbolo de la muerte, ¿no? Un símbolo de todo lo peor que puede construir el hombre también para matar, ¿no? A mí me gustan mucho los aviones, Juan, pero todos estos aviones de guerra, yo no me olvido que son máquinas creadas para matar. A mí no me gustaría que existieran. Me gustaría que hubiera más Concorde y más Boeing de pasajeros, pero que no tuviéramos que recurrir a los cazas. Ya sé que puede parecer un poco ingenuo, un poco iluso, pero bueno, es hacia donde me gustaría que fuéramos. Bueno, La Bestia de Joseph Conrad habla de un barco que es una especie de presencia demoníaca que le va creando problemas a la tripulación, ¿no? Les va metiendo en dificultades como si el barco tuviera vida propia, ¿no? Yo me imaginé llevarlo a mi terreno y trasladar esa idea de Joseph Conrad a la aviación, ¿no? Al avión. Y sobre todo porque el Stuka era un arma que, a partir de la campaña de Polonia en 1939, se convirtió en un símbolo de la Luftwaffe y en un símbolo del terror nazi, ¿no? Se lanzaba en picado, arrojaba una bomba a 600 metros del suelo, tenía que me corrija Juan, que es ingeniero y sabe mucho más de aviones que yo, sin duda, tenía un mecanismo de izado automático para que remontaran el vuelo, sobre todo porque muchos de los pilotos podían desmayarse de ese descenso en picado. Entonces era la forma de evitar que se estrellaran, ¿no? Que acabaran siendo kamikazes en vez de pilotos. Bueno, pues ese avión, sobre todo en la campaña de Polonia, generó el terror entre los polacos. Le añadieron unas sirenas que los nazis, con toda la crueldad que tenían, les solían llamar burlescamente las trompetas de Jericó. Entonces esas sirenas empezaban a sonar según se lanzaban en picado, y a mí me parece muy cruel pensar que esa gente que va a recibir una bomba de un avión, segundos antes escuche el sonido de esa sirena diciéndole una especie de heraldo de la muerte, es decir, estás perdido, te va a caer una bomba encima, ¿no? Eso me recuerda siempre a esa frase que solía decir Hemingway, ¿no? Durante la Guerra Civil Española, cuando estaban en el Hotel Florida, ¿no? Cuando les caían obuses en la Gran Vía, decían que si lo oías es que no te caía encima de ti, ¿no? La bomba que no oías era la que te iba a matar. En este caso era al revés, ¿no? Si oías la sirena es que tenías el avión encima, y es posible que la bomba que fuera a arrojar te cayera encima. Bueno, este es un cartel de la fábrica Junkers, que es la que elaboró el avión. Lo he traído aquí porque yo creo que por la época me da la sensación de que ese es uno de los pueblos del Alto Maestrazgo en el que transcurre el centro de la novela, donde se probaron los Stuka, ¿no? En el año 38, como bien decía Juan, primero llegaron en secreto los primeros Stuka, luego es verdad que volaron una docena de aviones en una patrulla, una Stukaquete le llamaban, ¿no? Que iban de 3 aviones en 3, y bueno, en la guerra civil fue un campo de batalla ideal para los nazis para foguear esta tecnología que era nueva, ¿no?
Como bien decía Juan, se pasaba de los aviones biplanos a estos aviones con alas de gaviota invertida, el tren de aterrizaje carenado, eran mucho más aerodinámicos, más fuertes, ¿no? Y bueno, más precisos para la precisión que era la época. Pero Stuka es algo más que, como os digo, que la historia de este avión, aunque sea el esqueleto o el guión, ¿no? En Stuka está ambientada en 2 escenarios y en 3 momentos históricos distintos. El primero es el Berlín de 1936, el Berlín de los Juegos Olímpicos, que es el momento de mayor esplendor de la Alemania nazi, de mayor propaganda. De repente esa Alemania que había sufrido la inflación durante la República de Weimar, la crisis económica, esa Alemania derrotada, humillada por el Tratado de Versalles, asomaba la cabeza, conseguía casi el pleno empleo y demostraba que había superado esa derrota de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, que se llamaba entonces, porque aunque había vientos de guerra, nadie se imaginaba que hubiera que ponerle el apóstrofe de Segunda Guerra Mundial a un nuevo conflicto. Bueno, pues la prueba de que Alemania había superado ese conflicto y asomaba la cabeza eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Era la época del rearme alemán, más o menos secreto, y uno de los personajes también secundarios de la novela, que yo lo he incluido en alguno de mis cuentos anteriores y quería incluirlo. Recordad que estamos en Berlín en el verano de 1936, el Berlín de los últimos cabarets, porque los nazis querían cerrar estos espacios de libertinaje, pero también es el Berlín de los Juegos Olímpicos, y aquí hay una gran paradoja, ¿no? Que el héroe de esos Juegos Olímpicos fue alguien que puso en duda esa teoría de la superioridad de la raza aria, ¿no? Como Jesse Owens, que ganó 4 medallas de oro. Bueno, Jesse Owens es uno de los personajes de la novela, sobre todo esa famosa amistad, quizá hayáis visto alguna película reciente que habla de su amistad con Lud Long. Lud Long es el atleta blanco, ario, alto, rubio, que quedó segundo en la final del salto de longitud, era su mayor competidor. Bueno, digo que se forjó una amistad entre el atleta negro, que era nieto de esclavos, y el atleta alemán, que aun siendo alemán y estando obligado a levantar el brazo en el podio, no era nazi ni mucho menos, y pagó caro no ser nazi. Bueno, pues se forjó esa amistad porque durante la prueba de calificación los jueces estaban muy decididos a eliminar a Jesse Owens para que el otro favorito, el alemán, pudiera hacerse con la medalla de oro, y fue Lud Long el que le ayudó a no quedar eliminado por los jueces cuando se acercó a él. Solo le quedaba un salto de los tres que podían hacer, se acercó a él después de que le hubieran declarado 2 saltos nulos de una forma pues, muy discutible, por decirlo de una forma sencilla, y le dijo: te queda con un salto, Jesse, haz un salto conservador, pisa muy claramente antes de la tabla para que no te puedan eliminar, y en la final ya competiremos tú y yo, ya mañana será otro día. Y efectivamente así lo hizo. Jesse Owens hizo un salto mediocre para sus capacidades, tenía el récord del mundo en ese momento, y pasó a la final. Y en la final fue muy emocionante porque se fueron alternando los 2 atletas en la primera posición hasta que finalmente acabó siendo Jesse Owens el campeón y Lud Long el segundo. Bueno, pues ese escenario del Berlín Olímpico también está en Stuka, pero también en el verano del 36 fue, digamos, el canto del cisne del Berlín de los cabarets, el Berlín del Ángel Azul de Marlene Dietrich, que os he traído esta imagen para que os hagáis una idea de cómo esto no encajaba con la moral nazi, ¿no? La moral de los espectáculos nazis, del nuevo espíritu alemán, que era mucho más folclórico, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ese Berlín de los cabarets es el escenario del año 36. El centro de la novela, y por eso esta novela ganó el Premio Letras del Mediterráneo de la Diputación de Castellón, transcurre en la Guerra Civil Española, en el momento que, como os decía, los nazis que estaban ayudando a Franco, a la aviación de Franco, pues trajeron a España los primeros aviones Stuka que ya se habían probado en Alemania, y pues bueno, jugaron a la guerra con ellos para ver hasta dónde podían llegar, ¿no? En Castellón lo que hicieron fue meterle más peso a las bombas. En lugar de meterles bombas de 250 kilos, que era más o menos el diseño original, Juan, no sé si corrígeme, no conozco ese dato, trataron de volar con bombas de 500 kilos, que era el doble de peso. Entonces estaban jugando un poco con el combustible que le metían a los aviones, si iba solo un piloto sin radioametrallador para aligerar peso. Y bueno, cada vez que usaban estos aviones y bombardeaban, pues una vez que las tropas de Franco avanzaban y conquistaban ese terreno que había sido bombardeado, bueno, pues iban una patrulla de
de la Legión Cóndor alemana a trazar fotografías de los pueblos, de las zonas que habían sido bombardeadas para comprobar el daño que podían hacer esas bombas de 500 kilos. En Castellón ha habido hace un par de años, 3 años, una polémica muy fuerte. Estoy hablando muy deprisa porque quiero contarlo todo y no quiero pasarme de tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que mencionarlo. Hay una película que fue candidata a los Goya, Experimento Stuka, que habla de estos bombardeos en el Alto Maestrazgo, y la tesis es que no eran zonas que pudieran ser legítimamente, vamos a decir entre comillas, legítimamente bombardeadas, como si hubiera una legitimidad para bombardear, porque no estaban en la línea del frente y la mayoría de las víctimas fueron civiles. Bueno, hay determinados historiadores que cogían de un pie contrario al de los documentalistas, que cuestionan la tesis del documental diciendo que esos pueblos eran un objetivo legítimo. Yo lo que opino de esto es que el experimento no fue bombardear esos 4 pueblos que estaban más o menos en la línea del frente, pero un poco en la retaguardia. El experimento fue traer los aviones. O sea, no fue solo esa campaña, sino foguearlos aquí, ¿no? De eso habla el centro de la novela, que transcurre, como os digo, en el Alto Maestrazgo. Yo gané el premio Letras del Mediterráneo, que lo concede la Diputación de Castellón. Es un premio muy bonito porque es muy distinto de los premios que hay en España. Es una especie de beca para que termines una novela. Tú lo que presentas es un borrador de la historia que quieres contar, y si le gusta al comité de selección, te conceden el premio y te invitan a ir a los lugares de los que hablas en Castellón para completar la novela. Entonces yo pude ir a Benassal, que es uno de los 4 pueblos bombardeados por la Legión Cóndor, y documentarme sobre la parte central de la novela, que habla de una adolescente madrileña evacuada en el año 36. Hubo muchísimas familias, mujeres y niños sobre todo, trasladadas desde Madrid a Valencia, y desde Valencia repartidas por Alicante y por Castellón, y en Castellón incluso repartidas luego por los pueblos. La paradoja la paradoja de la novela es que estas familias, estas chicas, estas adolescentes salieron de Madrid huyendo de la guerra y de los bombardeos, y no pudieron evitar acabar sufriendo un bombardeo todavía peor, ¿no?, en Benassal, del que hubieran podido sufrir en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen de la Plaza de Toros de Benassal, que es una de las pocas plazas de toros en un espacio urbano, para que veáis cómo era antes y después del bombardeo. Esto es también el centro de Benassal. Bueno, en la guerra civil se rompió un tabú, por desgracia, que es el de bombardear ciudades, el de bombardear pueblos, el de bombardear civiles. Es el estigma de la guerra total, ¿no? Lo que ocurrió en Benassal y en el Alto Maestrazgo no es comparable en crueldad con Guernica, que fue un arrase con bombas incendiarias. No es comparable, pero está un poco en la misma línea, por desgracia, ¿no? Se ha roto ese tabú. La guerra ya no la hacen los soldados, la guerra ya no son los combates de caballeros en el aire de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. La guerra es ahora destrucción, y lo estamos viendo en Ucrania con las bombas que están tratando de destruir la infraestructura de energía y de agua, ¿no? Los civiles son rehenes siempre en una guerra. Bueno, uno de los personajes reales, pero muy novelescos, y por eso hablo de la identidad sexual en esta novela, es el de la pastora. La pastora ya fue el personaje de una novela de Alicia Jiménez Parlet, que ganó el premio Nadal. La pastora es una persona que nació, un hombre que nació con el cuerpo de una mujer, o un hermafrodita, podríamos decir, ¿no? Ese es el interés de este personaje, que en mi novela todavía lleva faldas y se responde al nombre de mujer, de Teresa, Teresot, le llamaban, pero después de la guerra civil acabaría siendo un maquis de Levante, y respondiendo al nombre de Florencio, porque él, voy a decirlo así, él se sentía hombre, aunque digamos que tenía un sexo indefinido, ¿no? Entonces, aquí veis cuando lo detuvieron ya, cuando el maquis acabó definitivamente derrotado, él volvió a tratar de desempeñarse como pastor, pero bueno, lo acabaron deteniendo como delincuente, y como os digo, es uno de los personajes míticos de Castellón, que también aparece en la novela. Ese es el centro de la novela, ¿no? Esa historia donde aparece la pastora, y esa historia del bombardeo que sufre Aurora, la adolescente madrileña evacuada y refugiada. El final de la novela, seguimos con el piloto Heiko Weber, el piloto nazi, que de alguna forma experimenta en la guerra civil una cierta evolución, una cierta humanidad, ¿no?, cuando se cruza con Aurora, y con toda la violencia, no quiero desentrañar nada, que sufre Aurora también por desgracia, por ser mujer y por ser chica. Ya sabéis lo que pasa en la guerra. La novela acaba en la Segunda Guerra Mundial.
Los Stuka, como comentaba Juan antes de empezar esta charla, comentamos un poco, acabaron siendo aviones obsoletos. Fijaos, pasaron de ser el terror de la Luftwaffe, el arma más poderosa, el arma que generaba pánico en los polacos cuando se lanzaba en picado, a ser un avión obsoleto en la batalla de Inglaterra, cuando llegaron los Spitfire, que eran, y los Republican, que eran aviones mucho más versátiles y mucho más maniobrables. Bueno, pues caían como moscas. De hecho, la Luftwaffe tuvo que retirar los Stuka de la batalla de Inglaterra porque las bajas eran cuantiosas, ¿no? Como bien decía Juan, los Stuka se acabaron convirtiendo en un avión que solo era efectivo si la Luftwaffe tenía la superioridad aérea. Y acabó convertido en un rompetanques, en un cascanueces en la campaña de Rusia, ¿no? En la retirada de Rusia, sobre todo, ¿no? Hacía Jesús mención a un episodio que tomé también de la historia real de un aviador nazi, de Hans Heinrich Rudel, un as de los Stuka, que, bueno, como no es una novela de blancos y negros, ni maniquea, ni de grises, también tenía algún rasgo de humanidad, aunque era un nazi convencido y era un perro verde en ese sentido, pero era una persona muy noble con sus pilotos, con sus hombres, ¿no? Entonces la novela narra un episodio real, que es el derribo de un Stuka y cómo este piloto aterrizó en el barro para tratar de recuperar al piloto que había sido derribado, que estaba vivo, y subieron del avión y no pudieron levantar el vuelo en la frontera de Ucrania con Rumanía y tuvieron que huir a pie, ¿no? Ahí situó al piloto protagonista de la novela. Este es Rudel. Y el final, como os digo, y esa es un poco la historia de lo que quiero contar, ¿no? Es una novela antibélica. La guerra es un bucle que nos tiene, por desgracia, atrapados, y lo estamos viendo. Yo no pensaba que fuéramos a ver otra guerra en Europa y estamos metidos de lleno en ella. El final es el cerco de Berlín. El protagonista femenino, en este caso, que va enlazando también con el piloto nazi, es una trabajadora semiesclava ucraniana, de estas trabajadoras que los nazis llevaron a Berlín para alimentar las fábricas, la fabricación de aviones, de armas. No tenían mano de obra porque estaban en el frente. Bueno, pues estamos en Berlín en 1945. La ciudad está asediada por tierra y por aire, y si hubiera mar también lo hubieran asediado por mar. Por el día la bombardeaban los aviones de los norteamericanos, las fortalezas volantes. Por la noche los Lancaster de la RAF, vengándose del Blitz y de los Reichs de los nazis en Londres, devolviéndosela con creces a los alemanes. El ejército soviético, el ejército rojo, estaba avanzando sobre la ciudad, la artillería ya alcanzaba la ciudad y, bueno, estaba el rum de que las mujeres alemanas eran víctimas de guerra por ser mujeres, ¿no? El uso de la violación, por desgracia, como arma de guerra, ¿no? Y de eso trata la novela al final, ¿no? De esa trabajadora ucraniana que está esperando que realmente liberen el campo de trabajo que estaba en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, que era donde se fabricaban los Stuka y se fabricaban también algunos Fock. Está esperando que lleguen los soldados soviéticos y bueno, lo que cuenta la novela es que igual es salir de la sartén para caer en las brasas, ¿no? Como os decía, la metáfora, lo que quiero comentar, y hay un rayo de esperanza, porque, como os digo, los protagonistas reales son tres mujeres y representan tres formas de responder ante la violencia que sufre la mujer en tiempo de guerra. Y el personaje de Olena, la ucraniana, es una mujer que se defiende de alguna forma. Entonces, hay un rayo de esperanza también. Hay una escena en la que el ejército popular de los nazis que habían creado para defender Berlín con ciudadanos, bueno, pues ahí también hay un intento de violación de esta mujer que no quiero adelantaros tampoco nada. Digamos que la respuesta que tiene es distinta a los personajes anteriores. La novela no entra tampoco en crueldades, no habla de cosas serias, pero como os digo, hay siempre un atisbo de esperanza. Y bueno, como os digo, el final, y lo que quiero dejar claro es que al final, bueno, en una guerra la deshumanización afecta a todos los bandos. Estamos hablando de que los nazis cometieron unas barbaridades y unas crueldades terribles. Fueron un régimen asesino que
organizó un genocidio y la campaña de Rusia fue terrible lo que hicieron. La parte triste de esto es que no solo los rusos cometieron luego barbaridades similares, sino que, ahí veis el titular, incluso los soldados de las democracias, los soldados ingleses, los soldados norteamericanos, bueno, pues en una guerra al final es la quiebra de la ley, ¿no? Es la quiebra de la moralidad, no hay reglas y bueno, es un sálvese quien pueda, ¿no? Eso es algo que a mí reconozco que me fascina porque me horroriza, ¿no? Cómo podemos perder la humanidad en una guerra, cómo no hay reglas, cómo no hay una forma elegante de hacer la guerra. Eso de la guerra de caballeros no existió ni durante la época en la que los soldados iban con casaca roja, ¿no? Porque nos podemos remontar a la guerra de los 100 años, o sea, las barbaridades contra la población civil, por desgracia, están ahí. Como os digo, este es, bueno, sí, no sé si se oye, no hay sonido. Bueno, este es un vídeo que hizo la Diputación de Castellón, eso es Benassal. Quería simplemente enseñaros, nada, no te preocupes, simplemente con que se vean las imágenes. Esto es Benassal, es una pequeña recreación de lo que ocurrió en la primavera de 1938. Así se oye algo, sí. Bueno, y esto es lo que quería comentaros de Stuka. Como os digo, es una novela que tiene muchas lecturas, se puede leer de muchas formas, como os digo, desde la novela de aventuras hasta la novela de amor, aunque evidentemente hay siempre un latido y una reflexión sobre el daño que nos causamos a nosotros mismos. Jesús. Pues muchísimas gracias a los dos autores. Como veis, estoy sin palabras. Es un tour de force en el que nos han sometido los dos y me da pena haber leído las obras porque entra ganas de leerlas de nuevo. Haré un pequeño comentario a lo que tú has dicho, que también enlaza con lo tuyo. Inter arma silent leges, decían los romanos. Entre las armas, las leyes callan. Cuando hay guerra no hay ley. Bueno, ¿queréis alguna pregunta? ¿Se os ocurre algo? Bueno, pues entonces empiezo yo y ya nos vamos animando con el debate. Sí, quítalo si quieres. No, es simplemente para ver la hora. Sí, tenemos todavía bastante tiempo. A ver, enlazo con lo que decía Carlos. Me llama muchísimo la atención del libro en que el avión parece que tuviera vida propia. Son pequeñas insinuaciones, coincidencias, pero que precisamente por su sutileza hace que sea más terrorífico. ¿Hay algo diabólico en ese aparato? Bueno, yo vengo de la literatura fantástica, has dicho muy bien, El agujero de Germán es una novela que ambienté en la guerra de Afganistán. Alguien me pregunta qué pedrada tengo en la cabeza, que siempre escribo de guerras. Ha sido casualidad que las 3 novelas que he publicado traten sobre escenarios bélicos. Os prometo que el año que viene va a haber una novela que no será de guerra.
y un libro de cuentos que no será de guerra. Pero es verdad que vengo de la literatura fantástica. Acordaos de lo que os dije al principio de mi intervención sobre Joseph Conrad y ese barco de la bestia, ¿no? Ese barco que parece que sea un personaje más, que tenga cierta vida, que sea... Es como una especie de símbolo ominoso, ¿no? Hay una ambigüedad, evidentemente, porque la novela, aunque tiene ese vivete fantástico, no es del todo una novela fantástica, pero lo que yo quiero es sembrar la duda en el lector si ese avión que pilota, sobre todo en el final de la novela, que no quiero haceros spoiler, pero digamos que hay un vuelo del Stuka sobre la Cancillería donde está el Führer resistiendo los últimos días. La duda que yo quiero sembrar en el lector es si ese avión, de alguna forma, esa encarnación del mal, tiene alma maligna, tiene vida propia y toma decisiones propias, o es el propio piloto que... Entonces esa ambigüedad, que es muy propia de la literatura fantástica, está ahí, Jesús, efectivamente. De hecho, sí, fijaos, es que la sombra de un Stuka ya en sí es una presencia ominosa, con esas alas de gaviota invertida, que a mí siempre me parecieron un poco, yo de pequeño me recordaba un poco a las alas de un murciélago, no sé si será una comparación acertada, pero a mí, no sé si de ver cine de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecía el Stuka con las sirenas, a mí me ponía los pelos de punta. Todo eso está en la novela. Así es, una obra con muchísimas capas. La dimensión psicológica, la beta psicológica es importantísima, pero es que también está en la psicología de la máquina, es absolutamente fantástico. Y ahora, Juan, mira, hablábamos de la guerra de caballeros. Me gustaría que me ilustrara sobre un asunto que yo siempre he pensado. Hablamos de la Primera Guerra Mundial como una guerra muy sucia, muy dura para el combatiente, en ciertos aspectos incluso más que la Segunda Guerra Mundial. He visto hace poco una película de los años 30 que ganó un Oscar sin novedad en el frente, vas a ver la novela de Remarque, trata... ¿Qué has visto, la versión nueva? No, la clásica, la de los años 30. Efectivamente. Es que ahora hay, perdona, no lo sabía, ahora no hay sabía, una, Carlos. está en Netflix, y tiene muy buenas críticas. Es una película alemana que es candidata a los Oscar por Alemania. Es una nueva versión y por lo que parece no solo sin novedad en el frente, y no solo es una versión muy digna, sino que posiblemente pueda ser hasta superior a la de... Pues mira, como sabes que no tengo, que no veo la tele, me compraré el DVD, que yo creo que me va, sí, está en DVD. No, claro. yo creo que habrá que esperar, pero seguro que lo sacan. Yo también era de DVD, no, sí. Entonces, mira, lo que te decía, parece que el piloto, de alguna manera se ahorra todo ese sufrimiento de la suciedad, del contacto físico con el combatiente. Claro, esa es la duda que te iba a hacer, porque yo recuerdo haber visto documentales de los pilotos japoneses que subían al avión con el sable. Sí. Y he leído que... Se echaban un trago de aguardiente también. Pero es decir, con un sable no vas a luchar si tienes que tumbarte en el barro, tienes que entrar en un combate cuerpo a cuerpo, eso es un obstáculo. Y también he leído que los primeros aviadores, pues cuando se subían al avión, iban con su uniforme de gala, bien vestidos, etcétera. Que eso empezó a cambiar precisamente cuando los aviones elevaron la cota a partir de los 4.500 metros. Me parece que ya las condiciones climatológicas de frío, de oxígeno, de presión, hacen que tienen que ir vestidos con monos y luego después, ya sabes, hasta que se presurizaron las cabinas, pues con unas vestimentas especiales para poder respirar y demás. Entonces la pregunta es, quizás distanciándome un poquito de lo que decía Carlos, ¿no conserva la guerra aérea un poco de esa caballerosidad en el sentido de que no es tan sucia, de que yo había oído de pequeño que el piloto era una especie de señorito, ¿sabes lo que te digo? Si mueres, evidentemente, si te da, la palmas, eso es seguro, pero mientras tanto se ahorra parte de las penalidades del infante o incluso del marino, que pues, allí se hunde el barco y tiene una muerte espantosa. Entonces me gustaría que nos ilustraras un poco en la Guerra Civil Española, bueno, cómo esa mentalidad de los pilotos de ser un poquito superiores o de ahorrarse un poco la bajeza de la guerra del infante, de la que está pegada a ras de suelo como si fueran reptiles. ¿Esta idea que tengo es errónea, no es errónea? ¿Cómo lo ves tú? Pues en la Guerra Civil Española menos, porque era todo más improvisado. Aquí vinieron aviadores mercenarios franceses, que eran muy señoritos y cobraban mucho y
y no... Malraux. Malraux, el grupo de Malraux, y no tuvieron buenas performances, no, vamos, combatieron mal, ¿no? Pero la mayoría se apuntaron a salto de mata como pudieron a ser aviadores y no tanto por librarse de las penurias del infante, porque ya era una época que subirse a un avión era peligrosísimo porque te hacías cenizas en el aire si te daban, ¿no? Y venían los aviadores rusos, que los aviadores rusos eran aviadores, instructores rusos. Esos eran la antítesis de los mercenarios de Malraux. Esos eran ejemplares, eran vocacionales, querían extender la revolución en el mundo. Y así como aquí somos mucho de comer bien, comilonas, ellos nada, estoicos. Un plato de lentejas y con eso nada, no querían saber nada de la buena vida ni nada de esto. Pero en la Primera Guerra Mundial, efectivamente, tanto en el bando alemán como en el francés, como en el inglés, sí que es cierto, incluso las autobiografías y memorias de aviadores, muchos de ellos la motivación era evitarse ir a las trincheras, ir a un frente que había muchos cañonazos, que había muchísimas bajas, aunque era arriesgado porque al principio no había ni siquiera paracaídas en aquellos aviones. Pero también es cierto, no solamente por el ahorrarse la vida sucia de las trincheras, sino que muchos de ellos eran señoritos, eran de la nobleza o aspiraban, ellos vivían en los aeródromos, en barracones, que tenían sus clubs y les cenaban con mesas de mantel, servidos a la carta, y tomaban brandy y todo esto. Era una vida como más, tenía un componente como más deportivo, más lúdico. Eran todos jóvenes. Bueno, igual que eran jóvenes los infantes también, pero bueno, los infantes eran jóvenes pero tenían que estar en el barro. Y estos eran jóvenes y se iban al cabaret después de las operaciones, ¿no? Entonces sí que es cierto ese componente un tanto señorito de muchos aviadores, y así lo reconocen. En la RAF había, a principios de la Segunda Guerra Mundial, había un escuadrón de Spitfire, le llamaban el escuadrón de los millonarios, precisamente porque la mayoría de los pilotos eran de buenas familias, ¿no? De los que tenían esos caserones que vemos ahora en las series, ¿no? Y a ver, sí. Sí, lo que comentabas visto desde el barro, ¿no? Heiko Weber, el protagonista masculino de Stuka, es un antiguo veterano de la Primera Guerra Mundial, un jovencito que en el año 18 está en el barro viendo a los caballeros del aire, ¿no? Y que quiere, dice, yo tengo que ser piloto. Él es un advenedizo, bien oportunista, no es de buena familia, no es hijo ni de noble, ni de banquero, ni de gente con dinero, pero consigue ser piloto, y ser piloto de pruebas ya con cierta edad, ya veterano, ser uno de los pilotos de prueba de los Stuka en la fábrica y conseguir que lo envíen a España a foguearse con los jovencitos. Sí, los pilotos de la Legión Cóndor que llegaron a España, también hay un libro que se titula La guerra como aventura, de una historiadora alemana que ha estudiado no me acuerdo, no me preguntéis el nombre, yo lo leí para documentarme, pero el nombre es muy complicado, tiene muchas Fs y muchas CHs y diéresis, no me acuerdo ahora, pero sí, se titula La guerra como aventura, y es que estos pilotos de la Legión Cóndor venían a España a foguearse con estos aviones como si fuera casi una aventura, ¿no? Sí. Sobre la moralidad de matar, ¿no? Cuando eres piloto, en aquellas épocas sobre todo, yo entiendo que puede resultar mucho más fácil lanzar una bomba cuando no ves a la gente a la que estás matando, cuando solo ves hormiguitas, que un cuerpo a cuerpo, ¿no? Que es como muy brutal. Pero al final yo quería centrarme en los que están debajo de los aviones, ¿no? Los que ven venir la bomba. Porque al fin y al cabo, bueno, en mis novelas anteriores hablaba de soldados, quería hablar de las víctimas, ¿no? de estas armas. Entonces sí, estoy de acuerdo con Juan, que hasta ciertos años parece que la profesión de piloto de guerra tenía ese, bueno, todavía la tiene hoy, estamos acordados de Top Gun, ¿no? Top Gun y la nueva Top Gun, ¿no? Que son dos éxitos de taquilla. Todavía estamos viendo a los pilotos como una clase superior dentro del ejército, claro. Bueno, es romántico manejar un avión, ¿verdad? Que había uno de los ases de la aviación alemana, era el príncipe zu Neuwirth, no sé qué, era un príncipe alemán, qué necesidad tenía de hacerse... Wittgenstein.
Se lo derribaron, Y efectivamente. 180 o 100 victorias nazi y príncipe, pero que se metió al aviador, claro, ese, imaginaros la vida que llevaría al aterrizar, pues iría a su palacio, pero era aficionado a ir a combatir. ¿Tenéis alguna pregunta? Tengo lo primero, con toda humildad, porque no soy ni ingeniero aeronáutico ni un experto en aviación por ocio, así que siento si la pregunta que hago es muy básica. Bueno, muchas gracias a Jesús por invitarme a estar aquí hoy. Es un placer escuchar a Carlos y a Juan. Tenía una curiosidad, escuchando las dos ponencias, Carlos ha comentado que los Stuka estaban básicamente en pruebas en la guerra civil, es decir, fueron testados en distintos pesos, pero muy pocos años después, la Segunda Guerra Mundial, eran tecnología anticuada. Lo cual me llama la atención muchísimo porque de ahí la curiosidad, pero también mi desconocimiento sobre la evolución tecnológica de la aviación, porque para un profano cabría entender que una máquina que vuela no es algo que puedas dar mucha prisa a nivel de ingeniería en cuanto a testado, que puedas reducir muchísimo los plazos, pero me llama la atención que en 4 años la tecnología que está en pruebas pasa a ser completamente antigua. Y quería preguntar por todo la evolución posterior de la aviación, cómo fue influenciada por este aparente aumento de ritmo y si esto se ha vuelto a repetir. En fin, no sé si la pregunta se entiende. Si quieres empiezo yo y luego dejamos que hable Juan, que es el ingeniero y sabe más de aviones que yo. Lo que pasó con el Stuka yo creo que fue una burbuja. Fue, en la guerra el terror psicológico y el miedo que infunde a veces es tan importante como la acción efectiva, hasta que te descubren que no es para tanto. Nos ha pasado ahora con el ejército ruso en Ucrania. Pues lo mismo yo creo que pasó con el Stuka. El Stuka, y es mi opinión, corrígeme si Juan, si me equivoco, mientras el Stuka, la superioridad aérea efectivamente era de la Luftwaffe, era una máquina terrible. Mientras los aviones que tenía enfrente eran los lentos aviones polacos, que eran más obsoletos que los Stuka, pues el daño que hicieron fue tremendo. Eran como grajos lanzándose sobre los pobres polacos, pero fijaos que los polacos, la caballería polaca era efectivamente caballería. Había tanques, pero eran sobre todo caballos. Las últimas cargas de la Segunda Guerra Mundial fueron las de los polacos sacrificándose contra los nazis. Entonces, en el momento en el que tuvieron que enfrentarse en la batalla de Inglaterra con una tecnología incluso superior, que fueron los diseños del Spitfire y sobre todo el Spitfire, que era un avión más adelantado que el Hurricane, aunque la batalla de Inglaterra, el avión que realmente salvó a Inglaterra fue el Hurricane. Bueno, pues en el momento en el que se encontraron con un avión mucho más versátil, se demostró que no era un diseño preparado para ganar una guerra. Entonces el Stuka pasó de ser un instrumento de terror y un emblema de la Luftwaffe, o sea, era como la tarjeta de visita de los nazis, que llegaban los Stuka, que se lanzaban en picado. Es que imaginaos lo que era para aquella gente, en Benassal, por ejemplo, un pueblo del Alto Maestrazgo en el norte de Castellón, no sabían lo que era un avión en el año 38. De hecho, creo que intuían que había una guerra en España, muchos señores mayores, pero no tenían la guerra en casa, no habían vivido la guerra. Podían vivir las penurias, la miseria que traía la guerra, pero igual no era una miseria muy distinta a la que estaban acostumbrados a vivir. Y de repente aparecen, en primavera del año 38, los primeros aviones que ven son estos aviones que vuelan sobre el pueblo y empiezan a bombardearles, los Heinkel y los Stuka. Imaginaos el terror que eso suponía, el shock traumático que eso supuso. Bueno, como os digo, cuando se encontraron con la horma de su zapato, cuando los ingleses resulta que habían fabricado un avión que podía responder con eficacia a la amenaza de los Stuka. El triunfo de los Stuka realmente solo fue en el año 39, el año de la campaña polaca. Y estos escarceos, digamos, que hicieron esa docena de aviones que volaron en la Guerra Civil Española. Pero en el momento en el que tuvieron una batalla aérea con aviones diseñados a la vez que ellos, se demostró que era un bluff. Como os digo, luego el Stuka acabó siendo un arma antitanque, un arma de ataque de aire-tierra para tratar de frenar a los tanques rusos. Le acoplaron un cañón y disparaban el cañón a los tanques, pero si esos aviones, imaginad un avión con un cañón, tenían que enfrentarse con un caza soviético, pues yo creo que posiblemente las misiones de estos aviones estuvieran también protegidos por cazas
por cazas alemanes, por los Messerschmitt. Sí, sí. 109 que eran aviones más versátiles, aviones que sí podían estar a la altura del Spitfire. Pero como os digo, y ya le dejo la palabra a Juan, el Stuka en mi novela es sobre todo un símbolo ominoso, un símbolo que demuestra que las bestias también pueden ser devoradas por otras bestias. Con respecto a lo que decías de ese ritmo que te sorprende en que tener un producto que parece maduro y que luego en 3 años se ha vuelto obsoleto, ¿cómo es eso posible? Pues es posible porque Alemania se había armado, había invertido en coger tecnología de guerra. En cambio, las democracias occidentales tenían leyes pacifistas muchas veces y iban más lenta, más lenta. Pero amigo, cuando estalló la guerra, entonces pusieron toda la carne en el asador. Los ingleses dijeron a la Rolls-Royce, quiero un motor que supere al Messerschmitt 109. Y ahí sacaron un motor, y los americanos lo mismo. Y los alemanes otro, y así, una carrera técnica y armamentística muy gorda. Que retiraron el Stuka del frente, pusieron en servicio otros bombarderos, los alemanes, cazabombarderos, más performantes que el Stuka, porque los regímenes se jugaban la vida. Y si los alemanes hubieran tenido la bomba atómica, lo hubieran lanzado seguramente. O sea, todos los recursos, quizás a lo mejor en Inglaterra y en Estados Unidos no, pero desde luego en Alemania, era todo para la industria de guerra. Porque Estados Unidos e Inglaterra seguían siendo democracias y en fin, todo era un ritmo un poquito más reglado. Fijaos que Sin embargo, desde arriba, tanto Roosevelt como Churchill insistían, y todo el país estaba mentalizado que había que hacer mejores armas y más rápido que los alemanes. Fijaos que los primeros cazas de reacción fueron de los nazis. En el año 44, 45, no llegaron a tiempo de permitir que la Luftwaffe recuperara la superioridad aérea, pero por ahí estuvo. Y después de la guerra, debido precisamente a ser conscientes de lo que hace los tiempos de desarrollo y todo esto, siguió esa carrera armamentística y ese desarrollo, particularmente en la aeronáutica, que hizo que se desarrollaron unos aviones súper performantes, incluso en los años 50, 60, unos desarrollos a veces más performantes que ahora, que se fue más hacia la aviación comercial, pero los desarrollos militares de los años 60 y 70 eran muy sobresalientes. Un pequeño Entre inciso. bloque del este y bloque del oeste. Pequeño inciso porque quiero que acabemos en torno a las 8:30 y tenemos poco tiempo. Ahora, mira, quiero que pienses que el primer vuelo fue en el año 1903, el de los hermanos Wright, y que sin embargo, ya en 1914, 10 años después, se estaban utilizando los aviones en misiones de combate, aunque fueran muy limitadas. El progreso de la aviación es que es vertiginoso. Y con respecto al Stuka, mira, yo voy a romper una lanza a favor de este avión. Este avión es un avión de ataque a tierra, con lo cual no está hecho para el combate aéreo, lo que llaman el dogfight, la pelea de perros, el duelo aéreo. Es el equivalente, pues, ¿qué os digo yo?, al Pucara de los argentinos durante la Guerra de las Malvinas, que era para bombardear, o al famosísimo A4 del ejército americano, que es un revientatanques, o incluso ya en el ámbito de los helicópteros al Apache o el Mi-24. No son aparatos que estén preparados para el combate aéreo. Operan cuando antes los cazas han conseguido la superioridad aérea. Y es verdad que hemos visto una época en la que el ritmo es vertiginoso de la aviación. Sin embargo, ahora día me parece que hay un cierto estancamiento porque seguimos todavía con los F-16, que tienen ya un montón de años, y los prototipos, los modelos, el F-35, bueno, el F-35 empezó a desarrollarse hace 30 años. O sea, ¿qué es lo que pasa? Durante la guerra, pues se estimula el ingenio humano, para bien y para mal, y hay un progreso enorme. Luego después, cuando ya llegan tiempos más tranquilos, cuando acaba la Guerra Fría, pues hay un cierto estancamiento, como decía Carlos, que son armas para matar, y la gente normalmente pues está comiendo, está buscando un trabajo, está haciendo una familia, está cuidando a los hijos, no está matando. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, es que yo lo que veo es que vamos hacia el vuelo sin piloto, ¿no? Hacia el dron. En esta guerra en Ucrania estamos viendo que los drones son más efectivos que los aviones, ¿no? En ese sentido, el Stuka, por lo menos de la novela, yo creo que antecede un poco a eso. No voy a decir que sea un dron,
pero imaginaros una inteligencia artificial que acabe desarrollando conciencia propia, ¿no? En un futuro, que sea un dron y que sea una máquina de matar. Bueno, pues igual el antepasado podría ser el de Stuka de esta novela, en un momento dado. Muy bien, muy bien. ¿Alguna preguntilla? Mira, voy a poneros sobre la mesa un tema que ha salido y por favor estad atentos. Vamos a una cosa bastante siniestra que es el acto de matar. Yo he leído algunos libros de etología, de psicología, y de verdad matar es muy difícil. Llegar y matar con tus manos a alguien, como hacían los legionarios romanos, con un gladio, eso tiene, es decir, todo se te revela en contra de eso. El ver que sale la sangre, el ver que la gente grita. La mayoría de las personas y de los animales, cuando se encuentran ante una situación de esas características, se paran instintivamente. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando la guerra, esa barrera instintiva ha ido desapareciendo. Es mucho más fácil matar con un puñal que no matar estrangulando a alguien o a golpes. Es más fácil matar con una pistola, con un trabuco, que no con una espada. Y es muchísimo más fácil hacerlo desde un avión. Yo recuerdo en la Primera Guerra del Golfo una entrevista que oí un piloto americano y decía: esto es alucinante, es exactamente igual que si estuviera en un videojuego. Con mi joystick voy eliminando a los iraquíes. Si él hubiera visto, hubiera olido la carne quemada, hubiera oído los gritos, posiblemente no hubiera sido tan divertido, hubiera tenido tal vez que luchar contra un instinto que iba en contra de ello. Entonces os planteo a los dos que posiblemente la guerra aérea, aunque decíamos antes que en cierto modo era una guerra de señoritos, entre comillas, paradójicamente quizás represente el mayor nivel de deshumanización de la guerra, quizás únicamente superado por los misiles. Bueno, yo os voy a poner un ejemplo. Lo más grave que ha ocurrido en la historia de la guerra fue lo que pasó con el Enola Gay, arrojando la bomba atómica sobre Hiroshima, después la continuación en Nagasaki. Esos pilotos que iban en el Enola Gay no estaban viendo el daño que estaban haciendo en Hiroshima. Yo recuerdo que en Hiroshima fue una barbaridad, o sea, eso porque la guerra la ganaron los norteamericanos, sino es que es un claro crimen de guerra. En Hiroshima murieron 100.000 personas, 120.000 personas, 70.000 en el primer impacto. Eran civiles, eran niños, eran ancianos, eran hombres que no estaban movilizados. ¿Eso es válido? Y aquí entramos en un debate moral. ¿Era necesario hacer eso para acabar la guerra? La teoría dice que los norteamericanos calcularon que si invadían Japón podían tener como 1 millón de bajas, ellos al menos por esa idiosincrasia de los japoneses, ¿no? Lo habían visto en Okinawa, en Iwo Jima, eran capaces de sacrificarse, de lanzarse como kamikazes cuando ya no les quedaban bombas en los aviones y convertir el avión en una bomba, ¿no? Yo es un debate que a mí siempre me parece fascinante por horroroso, ¿no? Y que no tengo una respuesta clara. Lo que pasó en Hiroshima me parece un crimen de guerra. ¿Que fue la forma de acortar la guerra? Pues posiblemente sí, posiblemente puso de rodillas a Japón, o posiblemente Japón se hubiera acabado rindiendo de otra forma. Lo que sí es cierto es que Hiroshima abrió una espita muy peligrosa que seguimos sufriendo al día de hoy, que es el del terror nuclear, el de las bombas atómicas, y el ataque que está sometiendo Putin al mundo con su arsenal nuclear viene de ahí. O sea, realmente abrimos una caja de Pandora que no podemos cerrar, y ese fue un error que ya lo veía Einstein en su época. Ese fue un error que hemos cometido y que vamos a seguir pagando durante generaciones. Entonces, en el momento de fabricar la bomba atómica, claro, estaban pensando a corto plazo. Hay que acabar con los nazis, hay que acabar con el régimen de los japoneses, que eran regímenes totalitarios, los nazis eran unos asesinos y unos genocidas, y los japoneses eran una dictadura terrible. Hay que acabar con ellos. Eran las democracias, es cierto, las democracias de la Unión Soviética, que era un régimen tirano también. Hay que acabar con los nazis. Pero es que, claro, si hubiera alguien en el desarrollo de esa bomba que hubiera pensado a largo plazo lo que eso suponía para la humanidad, realmente es que hubiera que haber encerrado, haber roto todos los cálculos, haber quemado todas las investigaciones y no haber entrado en esa pesadilla en la que vivimos, ¿no? Esa es la metáfora de Stuka, ¿no? Que el hombre es capaz de lo más hermoso, de lo más bello, de crear cosas que vuelan, que son hermosas, como son los aviones, pero también de utilizarlas para matar. Y esa es la paradoja. Juan, con respecto aunque no esté realmente relacionado con lo que has dicho, pero con respecto al acto el horror de matar,
que pueda sentir la mayoría de los combatientes, la mayoría de los aviadores, pero hay un porcentaje de aviadores y de combatientes que quizás por experiencias previas o por educación les va la marcha y les va el combate y les va la guerra y son voluntarios y son mercenarios y que les gusta y que son junkies del combate. De eso hay mucho. Y en el periodismo también. Y entonces, En el periodismo de guerra hay pues sí, hay alguno que todo igual está mejor en casa. el hombre normal no le gusta la guerra, no, y el soldado es humanitario y rehuye el combate y los civiles no hablemos, pero hay muchísimos que, por ejemplo, combatientes franceses o alemanes, sobre todo alemanes, que habían sufrido italianos, que habían sufrido en sus carnes la Primera Guerra Mundial con 20 años, pues en la Segunda estaban tan acostumbrados a la violencia que les iba la marcha. Y la ejercían ya porque, pues no digamos nada de los niños que desde pequeñitos les educaron en las juventudes hitlerianas en lo bonito que es la guerra. Fíjate, Les gustaba la guerra. sobre la facilidad de matar. El genocidio judío. Se inventaron la cámara de gas para evitar que los soldados de la Wehrmacht tuvieran que fusilar a los judíos. Empezaron al principio de la solución final, cuando los nazis decidieron que había que eliminar de la faz de la tierra a los judíos, empezaron a balazos. Esas imágenes que podéis ver ahí de obligarles a hacer las fosas en Polonia, en Ucrania incluso, ¿no? El avance de los alemanes, poner a la gente desnuda delante de su propia fosa y dispararles. Los soldados alemanes empezaron a sentir traumas. Psicológicamente quedaron muy afectados y eso lo vieron los nazis, eso lo vio Himmler, si no me equivoco, en una visita que hizo, y empezaron a idear una forma de matar a los judíos sin tener que involucrar a los soldados de la Wehrmacht en el crimen, porque se podía volver contra ellos, ¿no? Empezaron a idear que si meter un autobús con el gas del autobús, acabaron creando las cámaras de gas. Por eso yo pienso que la guerra al final la acabarán haciendo robots, porque los humanos no... Yo quiero creer que no tenemos esa propensión a matarnos, que hemos evolucionado y somos más civilizados, aunque siempre haya un ardor guerrero ahí de fondo. Y yo no sé si, Juan, esa minoría de gente con rasgos psicopáticos que convive con nosotros, que dicen las estadísticas que es un 2%, gente que no tiene empatía por el otro, no sé si determinados puestos de poder atraen más a esta gente, que en muchos casos son gente inteligente, aunque no tenga esa empatía. Pero yo por lo que veo es que creo que la guerra la acabarán haciendo máquinas. Habrá víctimas humanas porque las víctimas serán civiles y los civiles recibirán el ataque de los drones, digamos, pero la guerra la acabarán haciendo robots y inteligencias artificiales y máquinas, gente que no tiene la conciencia de sufrir, de ver el efecto que está produciendo el matar a la gente, ¿no? Creo que vamos hacia eso. Y lo que estamos viendo con los drones en Ucrania es la prueba. Es mucho más barato fabricar un dron que ensamblar un avión, formar a un piloto y depender de que el piloto en un momento dado arriesgar la vida del piloto y que el piloto en un momento dado pues pueda sufrir un trauma también, que lo sufrían. En la Segunda Guerra Mundial los pilotos ingleses y los pilotos polacos y checos que luchaban en la RAF vieron morir a muchos compañeros. Entonces subirse a un avión y ver la estadística de decir, de los que empezaron conmigo hace 2 meses, quedamos de 30 que éramos, quedamos 2, eso también es un riesgo. Fijaos, hay una historia, la del Memphis Belle, el famoso bombardeo norteamericano. Bueno, pues llegó un momento en el que limitaron a 25 las misiones que hacían los bombardeos para darles una esperanza de vida a los que iban en esos aviones, porque si fuera indefinido es que acababan muriendo todos. Entonces eso llegó un momento en el que los propios pilotos se dieron cuenta de que su oficio era un oficio de riesgo y que igual el porcentaje de bajas entre los pilotos era mucho mayor que en tierra. En tierra estabas en el barro, pero es que en el aire estabas muerto. Era una cuestión estadística, era lógico. Entonces, bueno, esa es la reflexión. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, pues entonces vamos a cerrar. Como veis, una tertulia interesantísima porque son 2 ponentes de una gran profundidad intelectual.
y hemos hablado de todo, porque ya os digo que son obras poliédricas que tienen montones de matices y de dimensiones. Que quede bien claro, El estallido, de Juan Sanz, es una novela gráfica, como dicen los cursis, para leer y releer. Os aseguro que en cada escena podéis sumergiros en un mundo que os dé lugar a muchísimas reflexiones, muchísimos pensamientos. Es un auténtico placer. Y Stuka lo tengo leído, subrayado, anotado, comentado. Oye, yo cuando firmo libros suelo hacer un dibujito, pero tú me ganas, ¿eh? Sobre todo, aunque estemos hablando de temas un poco, o más bien, o muy luctuosos, se trata de pasarlo bien, de aprender de la gente que sabe, de nutrirnos de la savia intelectual de estos dos intelectos. Yo lo he pasado muy bien, he disfrutado, se lo agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho los dos, y ahí tenéis para que compréis los ejemplares porque están puestos a vuestra disposición. Y antes de acabar, os recuerdo que esta tertulia la hace la revista Tempus Octobris y que el local se lo debemos a la agencia de viajes Pausanias, que nos lo ha cedido gratuitamente y que sin este local no hubiéramos podido hacerlo porque no tenemos fondos para pagar un establecimiento. Pues hay que darles las gracias, efectivamente. Muchísimas gracias a los dos, al público, enhorabuena y hasta la próxima. Una hora y 16 minutos. Sí, ¿has cortado? Corta.